Hoy vamos a hablar sobre el ensayo de sedimentación en el laboratorio. Primero tenemos que definir, así que vamos a ir a la definición. Definición. La sedimentación se define como un proceso físico de segregación en una fase de sólido líquido que generalmente ocurre por la gravedad. Tipos de sedimentación. Discreta. Las partículas sedimentan como unidades individuales con velocidad de caída constante y sin iteración de otras. Floculenta. Las partículas contenidas en el fluido cambian su velocidad y la velocidad de sedimentación. Se unen y aumentan de masa y sedimentan a mayor velocidad. Los materiales de este experimento son, vamos a verlos. Se necesita una probeta, vasos precipitados, un cronómetro y por supuesto la muestra a evaluar. Vamos a procedimiento. El proceso se realiza en un baño María manteniendo la temperatura constante con una probeta. El objetivo del ensayo es determinar la velocidad de la sedimentación, por lo que se necesita registrar los tiempos de la separación durante las distintas etapas. Primero se introduce la mezcla a la probeta graduada para registrar la altura de las capas del fluido. El material cae por el fluido quedando una zona del líquido claro y los sólidos relativamente del mismo tamaño caen formando una línea de demarcación. Se producen apilamientos en el fondo donde se forman capas de diferentes concentraciones, siendo en la zona más baja de la probeta el de mayor concentración. Se genera una zona de sedimentación retardada, donde los lodos se compactan hasta lograr un equilibrio entre el peso de los sólidos y la fuerza de empuje. Se produce una última altura que indica la zona de compresión. Aquí se puede ver el gráfico, la curva. Aquí se presentan algunas imágenes sobre el proceso de sedimentación en laboratorio. En la primera etapa ocurre la clarificación y en la segunda etapa ocurre el espesamiento. Ahora vamos a análisis del experimento. Se necesita calcular la velocidad de sedimentación. Se calcula por el método de bisectriz. Dentro de la curva de altura versus tiempo se dibujan dos líneas rectas tangentes a la curva que se cortan en un punto. La recta 1 tiene un origen en la altura inicial y representa la primera fase de formación del líquido claro y sedimentación libre a velocidades constantes. En la recta 2 se traza sobre la última fase de la sedimentación o zona de compresión que indica velocidades bajas y concentraciones altas de los sólidos suspendidos. El ángulo que se forma por el cruce de estas dos líneas se traza la bisectriz hasta alcanzar y cortar en un punto a la curva de sedimentación sobre el cual se traza una recta tangente.
A este punto se le denomina punto de compresión. Parámetros en la curva. TU, último tiempo, que corresponde a la intersección de la tangente trazada con la línea P2, que señala el tiempo que tardan los sólidos en formar el volumen de compresión. Altura ZI, definido por la intersección entre la tangente y P1. Altura ZU, hallada por la intersección entre la tangente y P2, que son los límites de la zona de sedimentación retardada. Aquí se encuentra la ecuación de la velocidad de sedimentación, con los parámetros estudiados. Y aquí se puede ver la curva de lo mencionado anteriormente. Muchas gracias.